pueden probar todo lo que nosotros se piensa de lógica mediterránea, ¿no? Entonces se encuentra el olivo, el vid, el kiwi, el tomate, papa, castaña, avellana, pimiento, ají y otra cosa. En realidad el lugar de origen es otra parte del mundo, muchísimo de acá, tomate, patata, pato, ají y otra cosa, ¿no? Olivo del Asia y otro lugar para la producción de otra cosa. Pero son todos cultivos que ahora están en el área mediterránea, se está haciendo su investigación. Bueno, también para la parte entomológica y también tenemos para lo mismo para la parte de entomología forestal, la foresta, el bosque, es una cosa muy interesante para los agrónomos de Italia, porque allá se está haciendo muchísimo trabajo. Italia es un país donde por suerte subió muchísimo el número de hectáreas de bosque, de foresta. No se va desapareciendo, está subiendo. Porque la gente empieza a entender que el bosque es una posibilidad también buena de renta, de plata, de biodiversidad también y de turismo. También se está trabajando muy bien en el ámbito forestal. Y también como entomología se está trabajando por lo que se llama entomología urbana, entomología de las plantas de la ciudad. ¿Por qué? Porque está en la lógica de los italianos, pero muchísimo lo estoy encontrando en distintos lugares, una lógica de verde urbano. Y cuando está una planta, también en una casa, también en un jardín, también en una plaza, y esa posibilidad que puede llegar insectos, enfermedades, y ¿qué puede pasar si los insectos y enfermedades infectan una planta que está en una plaza? La planta puede caer una rama, se puede matar a un hombre, un niño, y por eso, por la seguridad del pueblo, que la municipalidad se están activando mucho para hacer actividad también de entomología, de protección de las plantas en el ambiente urbano. Es una forma bastante nueva, más o menos 15 años en Italia, pero donde los agrónomos están trabajando. Bueno, voy en otra parte de protección de las plantas, que es la parte de fitopatología. Yo empiezo a hablar muy menos de eso porque no soy fitopatólogo vegetal, pero se están haciendo un distinto trabajo también con la misma lógica: agricultura sostenible, agricultura a bajo impacto ambiental. La lógica es la misma. Y acá se está viendo, que me perdona es en italiano, pero espero que se pueda entender lo mismo, una búsqueda para bajar el uso del ¿cómo se dice? Sufre en agricultura, la producción de biohomicida o productos de orígenes biológicas para la protección contra hongos fitopatógenos, con otros hongos, puede ser. Y después tenemos colaboración con otra universidad y empresa. Y tenemos, por ejemplo, llegó en Italia desde poco Xylella fastidiosa, que es la enfermedad de Percy, me parece, no sé cómo se llama acá, que es un bacterio que está afectando muchísimo el olivo en Italia, puede afectar también la vid, es un problema muy grande. Y también tenemos, ahora voy de forma muy rápida, porque tenemos otro grupo de investigación, como el grupo de genética molecular, que trabaja muchísimo en trigo, para buscar manzana, para buscar forma de resistencia. Y tenemos también una parte de mecánica, de mecanización agraria, donde se trabaja con lógica de ergonomía, como la máquina, como el hombre se pone y trabaja con la máquina en la agricultura, con distintas líneas
de investigación, tenemos también la parte de zootecnia y acá se puede ver cómo son las cosas. La anterior, ¿Sí? por favor. Sí. Y eso son todas líneas de investigación para ver el nivel de ruido y de la vibración de una máquina, porque tal vez uno se puede olvidar que el hombre que va a conducir un auto, un carro, un tractor en el campo, al fin, toda esa cosa, el ruido, la vibración, es un problema por los brazos, por las piernas, por, no sé, la cabeza, las cervicales, acá se dice cervicales, se dice el cuello, así. Y eso es un problema también social, porque después se va al hospital, tiene su gasto, su costo. Y acá se habla muchísimo de seguridad en la actividad agrícola. Y mecanización de la hortaliza, de la planta para tejido y son toda otra posibilidad de hacer actividad en mecanización. Bueno, otra línea de zootecnia, esas son, me voy muy rápido, es alguna investigación que se está haciendo sobre el ganado, sobre algún problema que tiene el ganado allá, y es alguna línea de investigación también muy importante, porque tal vez uno se va a olvidar, por ejemplo, el ganado. Por eso, para mí, que soy italiano, es muy difícil poner que la agronomía y la zootecnia de forma distinta. Es una idea italiana, porque, por ejemplo, para producir la comida del ganado, de las vacas, ¿qué se usa? Se usa muy maíz. Y el maíz, ¿cómo se produce? Con lógica agronómica. Si la lógica agronómica no está o falta, ¿qué puede pasar? Puede pasar que eso está pasando en Europa muchísimo, que el maíz que se produce tiene micotoxina. Las micotoxinas son toxinas de origen de hongo fitopatógenos. Y los hongos fitopatógenos llegan porque está un insecto que se va comiendo el choclo. Y desde allá empieza a desarrollar el hongo fitopatógenos, y después el hongo fitopatógenos deja en el maíz la micotoxina. ¿Y la micotoxina qué hace? Si este maíz se lo va comiendo las vacas, la micotoxina se va en la leche. Y si en la leche tiene micotoxina, tenemos que sacarla. ¿Y cómo se puede? Y por eso se debe, para nosotros, es muy cerca la actividad del agrónomo técnico, por ejemplo, ¿no? Tenemos también una actividad de investigación sobre animales silvestres, que tenemos también allá, no a nivel que se puede encontrar acá, es verdad. Y bueno, también actividad de planificación del territorio, como cartografía agrícola, el impacto ambiental de la actividad agrícola, de la evaluación del impacto ambiental de la actividad agrícola, para no permitir contaminación. Cualquier actividad debe producir cualquier cosa, pero no debe producir contaminación ambiental. Y entonces también en la universidad se hacen cursos, demos clases por la evaluación de esta forma, con esos profesores, y después toda la parte de forestales, como hablé antes, los agrónomos allá pueden trabajar en lo mismo para la parte forestal y la parte agronómica, eso es un problema, está toda la forma, y también la economía agraria que tenemos como actividad. Bueno, ahora vamos a ver más adentro una lógica de protección de la planta. Ahora voy a mostrar
ya hablé sobre la idea que en Italia la producción agrícola se hace o como manejo integrado o como producción orgánica. Y no se habla de otra cosa. Para nosotros, la agricultura tradicional, con el uso intensivo de químicos, no es una cosa que se puede hacer en Italia. Por suerte, por ley. Y ahora, tal vez muy despacio, pero los empresarios agrícolas campesinos se están acostumbrando a esta idea. Están transformando su forma de hacer agricultura en manejo integrado o producción orgánica. ¿Y qué se hace, por ejemplo? Lo que se piensa muy importante es la investigación sobre esto, para brindar a nueva forma de manejo a bajo impacto ambiental, para encontrarla, para ver cómo usarlo directamente en el campo. Sí. ¿Ustedes están aplicando transgénicos? Bueno, no. Tenemos investigación sobre transgénicos y parte de mi tesis de doctorado fue en ese sentido, pero para los italianos hacer transgénicos se puede hacer, sí, pero se puede hacer en un lugar donde uno tiene muchísimo espacio para poner una forma intensiva, masiva de producción. Y eso no es la forma de agraria italiana. Tenemos la producción, el nivel medio de empresa agrícola italiana es 0,5 hectáreas, es muy chiquitita. Entonces se va perdiendo toda la lógica del interés para la producción de transgénicos. ¿Qué opinión tiene usted para el betacoso o de betacoso? No, no te- ¿Qué opinión tiene usted de betacoso o de betacoso? Bueno, yo trabajé con tomate transgénico y vasco. ¿Qué opino yo? Y yo voy a pensar que lo transgénico no es el mal, es una forma de agricultura, es una forma de hacer agricultura y en algún lugar puede ser útil hacerla, pero no es la cosa que se debe y se puede hacer en cualquier lado. Y uno debe entender si en su lugar, en su país, se puede hacer producción sí o no. Y eso se explica, por ejemplo, en Italia y en Europa. En Europa se está empezando a permitir la producción de una papa transgénica para la producción de almidón y de una o dos líneas de maíz de té. Pero no todos los países están pasando esta idea. Por ejemplo, en Italia no se produce. Y que pienso yo que alguna línea de investigación sobre la transformación genética es muy interesante. Otra no tiene interés. Voy a explicar qué hacía yo en mi actividad de investigación del doctorado. Yo hacía un screening, una evaluación de distinta línea transgénica hecha por la que tenía genes que inducía, se dice así, una forma de resistencia a los insectos, ¿no? Yo hacía los screening, la evaluación para averiguar si era verdad o no. Bueno, yo saqué más o menos el 100% de línea que me pasaron en mi actividad de investigación. Porque no hacía bien. En mi caso encontré plantas de tomate transgénicos o tutogénicos para inducir la resistencia que permitía de crecer más a los insectos. Entonces lo que hacía yo era averiguar, y eso lo pasa normalmente en la forma no de la empresa particular, pero de la investigación pública, que se hace un buen trabajo, en Italia se hacía un buen trabajo en realidad para encontrar. Y después, nueva línea de maíz o de no sé qué, en mi caso de tomate. En resumen, un país mega biodiverso o biodiverso no debe exponerse.
resume un activo, un país mega biodiverso como el Perú, me parece que no tiene ninguna necesidad de hacer esto. Eso lo creo yo como italiano, cuidado. Como italiano puedo creer esas cosas. Entonces, si se puede hacer o no aquí, no sé, puede ser sí. Puede ser que no necesita ninguna posibilidad. También en Italia no necesita ningún interés. Porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer la producción masiva, pero tenemos un montón de pequeña producción de muy alta calidad. Y después, se puede buscar la máxima producción posible o la máxima calidad posible con una pequeña producción. Puede ser que los precios que se puede obtener sea casi lo mismo. Bueno, en Italia se está haciendo esto, no se va por el transgénico y no se usa, pero no por miedo, porque no tenemos interés. Se va para la producción de calidad. Entonces se puede trovar el pequeño pueblo que hacen una mediana muy particular que tiene su certificación a nivel europeo de denominación de origen protegida o que tiene su calidad alimentaria, que se produce excelente. También un pequeño pueblo puede ser esto. Y eso es lo que se piensa en Italia normalmente, y por lo poco que vi acá me parece que usted no tiene ninguna necesidad. Tiene solo la necesidad de hacer una buena investigación sobre toda la biodiversidad que se tiene. Yo me voy en la tarde, estaba en un mercado con la ingeniera a mirar, y yo parecía un niño, que veo el maíz, mira el maíz cómo es morado, es escrito acá, es rojo. Como un niño, porque para mí ver esa forma de biodiversidad es un niño en un parque para jugar, ¿no? Me parecía lo mismo. Cuando me fui en la selva, ayer me parecía un loco para mirar, mira, eso es un fruto de esa planta, esa es otra cosa. No tenía posibilidad de anotar mentalmente el nombre de todos. Y entonces, ¿por qué necesita hacer otra forma de agricultura? No sé. Usted tiene una suerte, tiene un oro verde, que tal vez uno se va a olvidar. Por acá está un oro verde, realmente. En Italia se conoce el Perú por una palabra, biodiversidad. Y tradiciones. Me encanta muchísimo cuando se empieza a hablar de agricultura, se dice, esa planta produce esto, que es un producto que hace bien a la garganta, al estómago, así. Es una forma de no hablar. En el pasado estaba, pero todavía ahora no está. Y que no tenemos, por ejemplo, en Europa, y acá está. Es una forma, una tradición de poner, como se dice, el valor adjunto a una producción, que no la voy a comer porque me gusta. Voy a comer porque me gusta y me hace bien. Y esto que me hace bien es un nivel que está ingresando ahora en Europa, por la lógica de la alimentación nutracéutica, lo que hace bien al cuerpo. Es una cosa innovadora, parece, en Italia. En realidad no es innovadora. Agricultura orgánica. También, especialmente en la agricultura orgánica, se hace esa lógica. Pero no es una lógica innovadora, es una lógica como se considera ya una retro-innovadora. Es una lógica de tradiciones. Bueno, por eso tengo que me gusta hablar muchísimo. No, en forma muy rápida voy a presentar un ejemplo que de mi actividad en distintos países, que se puede hacer también acá, porque en cualquier lugar está empezando a subir esa idea. La idea es de una gestión sostenible de los sistemas agrarios. Esa muy despacio en algún país, pero está pasando como idea, como información. Y gracias al presupuesto que puse en CUIA, que es el Consorcio Universitario Italiano por la Argentina, pero se está
poniendo en forma más grande también con otros países, puede ser también con Perú, se hizo una... Vemos, esa es una forma innovadora de hacer investigación, pero ustedes me deben explicar qué innovación está. Uso de los extractos de plantas de origen argentino en el control de adversidades bióticas en la agricultura biológica en Italia y Argentina. El uso de plantas nativas, puede ser aparentemente maleza, malherba, y de sus extractos en el control de insectos, de hongos, fitopatógenos, de bacterias fitopatógenos. Yo le aseguro que esto acá hay muchísimas veces más en Perú para dicho control, y no solamente para el uso en la agricultura y ganadería, sino en medicina alternativa. Me imagino, yo lo sé. Y si se habla de biodiversidad, se habla de esa posibilidad. Y está. La idea innovadora es hablar con la gente, hablar de la línea lógica del tradicional, de la tradición de la gente, permitir de explicar, gracias a charlar que se puede hacer con la gente, esa forma, y averiguar esa posibilidad en forma científica. Eso manca, eso falta muchísimo. Falta conocer la realidad científica. Yo soy un científico, entonces puedo entender cómo se puede averiguar esa posibilidad. Por ejemplo, eso fue una acción de cooperación entre mi universidad y dos universidades de Argentina y otras dos universidades italianas. Yo era el coordinador de ese proyecto y se quería ver si extractos o infusiones vegetales típicos que se encuentran, por ejemplo, no donde se hace agricultura, no donde se hace producción agrícola, lugar donde no se hace casi nada, esa planta nativa que están. Averiguamos si tiene actividad, efecto antimicrobiano o herbicidas. Y tenemos lógica que está. Toda la selección natural que se hizo hasta ahora hizo casi todo lo que se quiere para un producto, por ejemplo, químico. La química, para hacer una acción, una búsqueda de un nuevo producto químico, se debe hacer en la calculadora y la molécula, después se va, el compuesto se va a ver. En realidad la naturaleza ya la hizo. Tengo solo, espero tener suerte a encontrar lo que hizo la naturaleza, ¿no? El Dios, como usted como puede pensar, es bien. Bueno, y entonces fue una colaboración de tipo participativo. Se habla con la gente de allá. No es una forma de investigación de errores internacional. Se habla con la gente de allá y se explica muy bien que todo lo que sale de esa investigación se puede publicar. Para nosotros es muy importante la publicación de papers. Pero toda la noticia, toda la información permanece en el lugar donde se empezó, en forma útil por los agricultores. Por ejemplo, vamos a ver la planta. Esa es la jarilla, la verde delicata, puede ser que está también acá, alguna sí. El chañar, la dulfrere córtica, si en este caso se puede comer también frutos, no se usa, una planta donde no está muchísima agua. También el retotumio, que es una prosopis. También el pájaro bobo, que es una Thessalia absintioides, es una planta muy interesante también por otra cosa, porque su extracto vegetal puede tener, por ejemplo, actividad contra células del cáncer. Así, para hacer prueba con un técnico que hace esa actividad de investigación médica, se hizo prueba y salió alguna cosa importante, no la resolución del problema del cáncer, no, eso no. Pero me explicó que muchísimas plantas tienen, en algunos casos, un interés. ¿Y por qué? No se sabe, pero tal vez puede ser así.
Y otro, el molle, que se puede encontrar también acá en la calle, Guaribay, los Skinus molle, que es una planta también ornamental, que es de origen más o menos de acá, que es una de las plantas que permitió obtener los mejores resultados, por ejemplo, en la posesión de insectos. Es una planta que saca normalmente. Y bueno, por lógica científica se hizo de pronto una cromatografía en fase gaseosa para averiguar qué compuestos se podían encontrar en los distintos estados vegetales y se hacía prueba contra, y eso fue la cosa importante. No pensar solo como entomólogo, ma como a nivel de posición de la planta. Entonces se encontró los fitófagos, se hizo prueba con los fitófagos. Eso, pues, por ejemplo, es el desarrollo de una larva de una Spodoptera, o Lepidoptera noctuide, de allá, y eso es la forma normal, y eso todo lo que pasó a la Spodoptera con distintos extractos. Mira que está uno, que es los Skinus, que tiene actividad muy parecida a un regulador de desarrollo químico, y esa molécula que hace eso. Bueno, esa también es una planta que hace lo mismo. La cosa muy interesante que uno se debe acordar todos los días, que está no hacer una lucha contra los insectos fitófagos, sino está en un ecosistema. Y entonces están los insectos fitófagos y los parásitos, los parasitoides, los predadores de insectos. Por ejemplo, esa es una mosca, es un parasitoide del árbol de lepidópteros, y se empezó a averiguar, veamos qué pasa con el sustrato vegetal con un insecto útil, porque y eso es la diferencia con los químicos. Si voy a usar un producto químico normal que síntesis química, lo primero, insecto que se va matando con insecto útil. Sí, es así. Después se matan también los fitófagos. Entonces vamos a averiguar si esa posibilidad se puede encontrar también acá, para averiguar si esto extracto va afectando la vida de esos parásitos. Y por suerte nos ayuda una información de actividad. Después se hizo prueba, por supuesto, en hongos fitopatógenos de campo, donde se averiguó en el caso de la Botrytis cinerea, de la vid, que hace podedumbre, en distinta forma de podedumbre, a nivel de actividad, se encontraron algunas muy buenas, como homicida, no voy a explicar todo. Y después se pensó, bueno, y muchísima parte de la producción agrícola se produce, se cosecha, y después o se vende pronto o se va a tener en un lugar para esperar el día de venta. Bueno, ¿y qué pasa en ese lugar? Tal vez pasa que empieza a subir el nivel de presencia de hongo de fósforos. Y vamos a averiguar qué pasa también por el extracto vegetal con el ensayo in vitro contra esa forma de hongo fitopatógeno. Vamos a ver una información muy importante, muy interesante. También contra la actividad de bacterias fitopatógenas, es un problema muy importante también acá, y están distintas, donde se ve la parte amarilla, está una posibilidad de acción de comportamiento para controlar distintos xanthomonas, pseudomonas, que son distintos bacterios que se pueden encontrar en el campo. Eso es lo que salió de esa actividad de investigación. Eso no quiere decir que una planta es buena para todos. Por ejemplo, los Skinus es muy bueno contra el insecto fitófagos, no mata el insecto útil, no hace nada contra el insecto de los alimentos, se hizo esa prueba, no hace muy poco contra hongos y bacterias. O por contra, el prosopis, que hizo más o menos bien contra los fitófagos,
pero hizo muy bien con la actividad junto a las bacterias fitopatógenas o otra cosa. Y después se puede encontrar cualquier otra cosa, cualquier otra especialización de actividad en este. ¿Qué metodología se empleó para el cuadro anterior? Y la metodología, puede ver si puede ser así. Para eso. ¿Qué metodología? La metodología biológica para explicar los resultados en forma simple, donde plus más es para explicar la actividad y menos donde no se encuentra actividad, en forma muy simple. Me refiero en aspecto de evaluación sobre cuál fue la población mínima y máxima de los insectos o la población en sí que se midió, o sea, en qué cantidades, cuál fue la mecánica, la dosis letal. La mecánica La dosis eso, para determinación, ¿no? Eso fue permitido para la evaluación, por ejemplo, en el caso de insectos fitógenos, de la mortalidad en el uso de extracto vegetal en fase en alimentación. Y se hicieron pruebas de acción de contacto en la piel, el exoesqueleto, y otro sistema de acción para el alimento, porque eso depende de qué tipo de insecto. ¿Hubo un tamaño de muestra? Un tamaño de muestra de laboratorio, sí. Se hizo una prueba de laboratorio en una cámara de cría a temperatura controlada, por ahora se hizo toda la actividad en el laboratorio, es importante explicarlo, donde había una cámara de cría, donde tenemos una cría en el caso de actividad de la parte entomológica de fitófagos, de Lepidopteran curios, que ya conocemos como desarrollo normal, y se hizo prueba a distinta percentual de extracto vegetal en una solución y después se puso esa solución en los insectos o a contacto con los insectos o para permitir la dieta artificial que después se iba comiendo. Y después se ve cómo se desarrollaba como insecto, se moría, se tenía supervivencia y esa es la forma de y después se hacía una elaboración estadística para ver ya la buena salida de los datos o no. Más o menos, eso por el caso del insecto fitógenos, el mismo caso por el insecto de alimentos y insecto útil. Por los otros es otra metodología que era el uso de la distinta concentración de extracto vegetal en un medio de desarrollo para al interno de una caja Petri se permitía el desarrollo de hongos, de patógenos o de bacterios. ¿Cuánto demora en la fase de laboratorio y la fase de campo hacer esta determinación o obtener este tipo de cuadros? ¿Cuánto demora aproximadamente ese estudio? Y eso ocurrió más o menos como actividad total un año. Un año. Pero para hacer eso, un año se va perdiendo 2-3 meses para permitir a la aduana del país de origen, a la aduana del país de donde llega el extracto vegetal, para prender el extracto vegetal que se hacía en Argentina. Y una pregunta. Sí. ¿Podríamos propiciar un acuerdo, el capítulo de Ingeniería Agronómica, la Universidad Agraria, la Universidad de Tuya, para hacer estas pruebas con diferentes plantas de la costa norte, costa centro, costa sur, sierra del Perú? Porque yo estas tesis, por ejemplo, las veo casi nunca en el Perú. Todo lo que veo últimamente, en los últimos años, es evaluaciones de la aplicación de agroquímicos en el control de enfermedades de diversas plantas. Casi todo lo que veo en materia fitopatológica y entomológica es esa.
Y para obtener este cuadro donde ustedes lo ven, es un trabajo de recolección de campo, es un trabajo de laboratorio, es un trabajo estadístico, es un trabajo matemático, en general químico, bioquímico también. Y tan importante, este cuadrito en sí, así que parece muy simple, refleja muchísimo trabajo. Acá trabajaban como Muchísimo más o trabajo. menos 30 investigadores. Es lógico, muchísimo trabajo es esto. Pero nosotros tenemos tantas especies nativas acá que debería ser materia prioritaria, no como decíamos, de que todo se ha mercantilizado hoy en día, todo es efecto monetario, cuánto gano, cuánto me das para yo hacer algo si no hago nada, si no me interesa poco lo que tiene mi país o poco el patrimonio que podemos tener. Entonces, estos cuadros yo quisiera verlos reflejados en la sociedad entomológica, en la sociedad fitopatológica, si es que existe una sociedad fitopatológica, y en general adhesistas de pregrado y de maestría y doctorado de la Universidad del Área. Entonces, si ustedes lo están haciendo ya, vamos haciendo una simetría, porque acá hay muchísimas especies, no solamente costa, sierra y selva, sino en general que podrían ayudar definitivamente no solamente al conocimiento en el Perú, sino en Sudamérica y en el mundo, ¿no? Y dándole un valor a lo que hoy en día probablemente lo despreciamos, probablemente. Y cuando se habla de biodiversidad, o de mega biodiversidad, me aprendí que se puede decir acá por el Perú, y esa cosa puede ser una mega investigación. Así es, exacto. Y sí, se puede hacer también. Y el Ministerio del Ambiente, que tiene una unidad de conservación de recursos de la biodiversidad, el Ministerio de Agricultura, que tiene una unidad de medio ambiente, junto con el área de sanidad agraria, deberían ser los primeros en preocuparse en obtener este tipo de información, por ejemplo, y financiarlo. Vamos a suponer, hay una cantidad de ingenieros agrónomos trabajando en eso, entonces no me vendrían a decir, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Perú recientemente, que el cambio climático es el responsable para la roya del café y se han afectado todo el café y la única solución es un kit con un fertilizante llamado químico. El muchacho más grande que se está haciendo, imagínense, cualquier agrónomo de mínimo conocimiento le va a decir que una roya del café, primero no me vengan con el cuento de que es el cambio climático, y segundo, que la roya del café se evalúa y se controla a tiempo cuando se ha hecho una buena evaluación de campo previamente y un control a tiempo, con un manejo adecuado. Y que no se soluciona con un kit de un fertilizante y un agroquímico, ¿no? Eso lo creo también. Ok. Bueno, se puede hacer. Usted está respaldando lo que yo digo. Sí, se puede hacer. Se puede hacer la misma cosa con la planta de acá. Lo que necesita, la cosa más difícil, encontrar que puede poner plata para hacer ese tipo de proyecto. No necesitamos, no es un... Hablemos con la FAO, eso, con la FAO, a ver si la FAO... Es un proyecto esto. Y a ustedes estamos... ¿Sabe cuánto salió este proyecto? Que sí lo va a escuchar el Ministerio de Agricultura del Perú, porque como a nosotros no nos escucha, por lo menos yo creo que a ustedes y a la FAO los tienen que escuchar. Pero estaba diciendo Y eso salió realmente muy poco, porque en Cuya puse muy poco plata, pero fue más o menos como 50.000 euros. Donde la mayoría lo puse la distinta universidad y el ente financiadora puse 17.000 euros. Y en ese caso trabajaron a ese proyecto toda esta gente de Italia a Argentina. Puede ser que no estará la misma posibilidad de hacerlo en forma muy barata, está bien, pero si la FAO tiene interés, ¿por qué no? Vamos a averiguar, no sé si está la posibilidad, si usted puede hablar con el representante de la FAO acá y me avisa cuando ellos está en Roma, yo me voy a Roma a hablar con él. Y No, si yo le sugiero, vamos a viabilizarlo vía correos electrónicos y vía cartas, vía oficios, donde voy a tomar su exposición y su nombre.
y con lo mismo que acabamos, en la que un técnico, un ingeniero agrónomo está respaldando lo que yo digo en la materia del arroyo del café, lo sabemos y no tenemos los espacios de decirlo, ¿no? Entonces yo lo digo porque somos agrónomos, estamos entre colegas y tenemos que compartir la gran preocupación que tenemos y la problemática que enfrentamos. Pero sí, la cosa difícil es hacerle entender aquello de él. Ese es un esfuerzo. Pero, está bien, vamos a hacer algo, vamos a hacer una cosa así conjuntamente con ustedes y también con la universidad de acá. ¿Por qué no si tiene interés? Si usted puede pensar que es interesante hacerlo. Vámonos, y se va al ministerio, se va. Lamentablemente yo no puedo volver acá en forma muy rápida y muy frecuente, pero no está ningún problema. Yo estoy allá, está mi mail, sin ningún problema. Y después... yo primero voy a solicitar oficialmente cuántos estudios similares a este tiene la Universidad Agraria en proyectos de tesis, de pregrado, de posgrado y en cualquier otro tipo de investigaciones similares. Y en base a esa respuesta vamos a cursar igualmente para el trabajo que ustedes están haciendo, el que sea de conocimiento de la FAO, que sea conocimiento del Ministerio de Agricultura, y de qué manera un estudio como este o un trabajo como esto, en la que tiene varias ventajas, se está trabajando a nivel nacional, ¿no? Y con eso proponer algo. Sí, por ejemplo, acá puede trabajar en forma conjunta, nosotros puede hacer acá el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio si está de la Investigación, de la Ciencia. No sé si esa posibilidad de colaborar, de hacer cooperación, pero necesita plata, un poco el Ministerio 1, el Ministerio 2, el Ministerio 3, esta plata para hacer actividad acá y allá. ¿Saben los chicos en qué hace su tesis? En la Universidad Agraria. Ustedes que tienen el convenio con la Universidad Agraria, por ejemplo, a los entomólogos de la Universidad Agraria, a los fitopatólogos de la Universidad, pregúntenle en qué hacen los chicos la tesis. Viene una empresa y les regala ese producto y les dice, prueba ese producto en tal cultivo. Esa es su tesis. Bueno, solamente prueba de productos. 10 años atrás, ahora me acuerdo, parece que se está hablando que Italia es más adelante, no es verdad. Pero 10 años atrás se hacía lo mismo en la universidad. Ahora eso es lo que está explicando, que la empresa llega a un producto, voy a hacer prueba para hacer, lo hacen en empresa específica. Se llama centro de ensayo, que son empresas particulares que hacen esto afuera de la universidad. La empresa va poniendo plata a esa para que se vea esa. Y no es la actividad.